Inglaterra, es licenciada en Ciencia Política y maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene más de 20 años de experiencia en el análisis y evaluación de políticas educativas y en el Departamento de Educación coordina el Faro Educativo de la Ibero. También se encuentra conmigo a un lado el doctor Luis Medina Doal, doctor en Evaluación Educativa por la Universidad de Anáhuac y Complutense de Madrid. Él es coordinador del doctorado interinstitucional en Educación por la Ibero de la Ciudad de México, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del POMIE. Sus líneas de investigación son evaluación y aprendizaje e identidad docente. Y finalmente tenemos a Manuel López Pereira, él es doctor en Educación por la Universidad de York, en Inglaterra, y maestro en Investigación y Desarrollo por la Universidad Iberoamericana. Realizó una estancia postdoctoral en el Grupo de Antropología, Diversidad y Convivencia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado sobre temas de inclusión, diversidad, género, sexualidad en los diferentes espacios sociales. Su investigación actual se centra en las prácticas de inclusión social, las políticas educativas y las prácticas colectivas hacia los nuevos modelos de familia. Bueno, pues a nombre del departamento vamos a iniciar con la presentación de los resultados de investigación. Es aproximadamente cada uno va a tomar la palabra por 10 minutos y posteriormente vamos a hacer como un recuento de los aspectos centrales que hoy interesan a la educación. Entonces le vamos a dar la palabra a mi colega Arcelia. Muchas gracias, Mercedes. Muy buenos días y gracias por estar acompañándonos en esta mesa. Para mí es un honor compartir el espacio con mis colegas de educación. Estamos haciendo varias investigaciones para poder tener un diagnóstico general de lo que está ocurriendo en la educación en el país, más en este contexto de crisis. Y bueno, a partir de ello generar nuevas propuestas y algunos análisis para incidir o tratar de incidir en la mejora de nuestro sistema. Entonces, bueno, esta primera parte tiene que ver con analizar cómo vamos, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Pues tenemos una crisis, ¿no? Tenemos una crisis clarísima en muchos sentidos, que no es nueva, ¿no? Es una crisis que viene gestándose desde hace muchos años. Simplemente la pandemia pues agrega más elementos de preocupación, ¿no? La hace más aguda. Un sistema que ya de por sí tenía enfrentaba enormes desigualdades, enormes brechas entre subgrupos de población. Nuestro sistema educativo lo componen más o menos 35 millones de estudiantes en alrededor de 260,000 escuelas, con cerca de 2 millones de profesores. Y esta cifra muy general, bueno, pues nos da un dato, pero detrás de esos datos, de esos números, hay personas y hay diferencias bien importantes, ¿no? Los retos hay que analizarlos por capas, por grupos de población y por niveles también educativos. Entonces, bueno, como sistema educativo hemos logrado una cobertura amplia en la educación básica. Tendremos casi 100% de la cobertura en educación primaria, sobre todo, pero tenemos retos importantes en preescolar. En materia de cobertura tenemos retos importantes en secundaria, y donde tenemos una crisis espantosa es en la educación media superior, donde previo a la pandemia teníamos que anualmente perdíamos a 700,000 jóvenes. Estos son datos previos a la pandemia. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no ha sido capaz de garantizar el acceso parcialmente, la permanencia, ¿no? Y por supuesto trayectorias educativas que podríamos poner entre comillas exitosas. Esto significa que los estudiantes aprendan. Tenemos un reto en materia de calidad y equidad educativa que antecede, por supuesto, a la pandemia, ¿no? Entonces, cuando miramos el éxito, entre comillas el éxito de un sistema educativo, pues tenemos que pensar en todas estas dimensiones: acceso, permanencia y logro de aprendizajes. No solo necesitamos garantizar la escolarización de nuestros estudiantes, sino los aprendizajes, el derecho a aprender. Y desde ahí estamos ya con retos enormes. Tenemos grupos muy importantes de población que no ven garantizado ni siquiera el acceso. Y a ello me refiero a estudiantes, por ejemplo, hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes o niños indígenas, ¿no?
los niños que viven en los lugares más apartados. Tenemos un sistema educativo que es un mosaico de diferencias, ¿no? Entonces tenemos un sistema con distintas ofertas educativas, ¿no? El número grande de 35 millones de estudiantes hay que verlo a través de un crisol distinto de desigualdades. Entonces tenemos estudiantes que viven en zonas urbanas y que tienen acceso a una educación donde hay profesores para todos y cada uno de los grados, ¿no? Y tenemos escuelas, muchas de las escuelas de este país trabajan en el modelo multigrado, cuando no tenemos capacitación a nuestros docentes para operar en este tipo de escuelas. Entonces, profesores que trabajan con más de un grupo e incluso a veces atienden la dirección de la escuela. Entonces, esa es la realidad de muchas escuelas. Entonces, hay que pensar en el sistema con todas estas diferencias. En materia de acceso, pues hay esta diferencia, ¿no? No todo el mundo tiene el acceso a la educación. Y en materia de permanencia, pues les comentaba, tenemos retos importantes en la transición de secundaria a media superior, y en media superior el primer año generalmente es donde desertan más estudiantes. ¿Y por qué desertan? ¿No? El tema de deserción es bien complejo, porque no podemos responsabilizar a los estudiantes de abandonar la escuela. El tema de abandono incluso es polémico. Los estudiantes abandonan o la escuela o el sistema educativo los expulsa. Habría que pensar más en términos de que hay una expulsión por diversos factores. Los factores tienen que ver con la falta de pertinencia, relevancia y equidad del sistema educativo. A este nivel, cuando los estudiantes llegan a nivel de educación media superior, ya vienen con rezagos importantes, ¿no? En materia de rezagos, podemos pensar, tenemos información para el 2018, ojo, esto es muy importante, porque no tenemos información nueva, y esto es bien complejo, ¿no? Porque en 2018 todavía se aplicaban las pruebas de aprendizaje que elaboraba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, que como ustedes saben, con la cancelación de la reforma educativa anterior y la nueva reforma educativa aprobada en mayo de 2019, este instituto que generaba información a lo largo de 17 años en el país, información sobre el sistema, pues desaparece, y también desaparecen un conjunto de evaluaciones que desarrollaba esta institución y que nos daban cuenta de los retos y las cosas que teníamos que trabajar en la educación. Entonces, bueno, los datos para la última evaluación formal que tenemos sistemática de aprendizajes a nivel nacional nos decían que 49% de los niños y niñas de sexto de primaria no lograban los aprendizajes básicos en el área de lenguaje y comunicación. Si nos íbamos al área de matemáticas aún era más difícil, porque este 49% se iba al 59%. Entonces, 6 de cada 10 niños no logran los aprendizajes relevantes, básicos en matemáticas. Si esto lo tenemos en sexto de primaria, pues ya para secundaria, imagínense los rezagos que se van acumulando, se van haciendo lagunas. Entonces, es evidente que al llegar un momento en la educación media superior, a este nivel, los estudiantes ya traen rezagos acumulados que no les permiten continuar en su escolarización y terminar exitosamente su trayectoria educativa. Y esto solo es un retrato, una fotografía de lo que pasaba previo a la pandemia, ¿no? Que no lo habíamos logrado resolver, ese es un tema, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vienen los claroscuros. No tenemos hoy cifras oficiales, ¿no? De todos los retos que vienen por delante a partir de la pandemia, y de ahí la necesidad de que instituciones como el Ibero y todas las instituciones del país estemos generando diagnósticos e información para apoyar la toma de decisiones en el ámbito local. Por ejemplo, en el Ibero desarrollamos, y a lo mejor ahorita mi colega, el doctor Luis, les va a compartir una evaluación muy importante para medir aprendizajes en este tiempo de pandemia. Sobre eso no voy a abundar, pero creo que necesitamos tener, porque seguro lo va a hacer Luis, pero tenemos que generar más información. Cuando tenemos una crisis, lo que necesitamos es generar información para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos a partir de aquí hacia dónde vamos? ¿Qué sabemos del trenazo? Ayer escuchaba esta frase en otra de las mesas, el trenazo de la pandemia. Pues llegó en un contexto de enorme desigualdad, ¿no? Porque si hubiéramos tenido un piso parejo, bueno, hubiéramos sorteado mejor la crisis, pero lo cierto es que no lo teníamos, ¿no? Entonces, más de la mitad de los alumnos de básica no contaban con un dispositivo de acceso a internet, ¿no? No existía ni existe el tema de inclusión digital, ahí tenemos brechas importantísimas.
Pues 39% de la población en edad escolar entre los 6 y los 22 años no contaba con una conexión a Internet en sus hogares. Y su principal acceso a Internet entre cada 10 era el teléfono. Entonces, fíjense bien, cómo sortear esta educación a distancia que nos requería tener acceso a tecnologías, acceso a Internet, no lo teníamos, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tuvo esto? Pues solo alrededor del 51% de los hogares pudo acceder a la programación de este programa que instrumentó el gobierno federal llamado Aprende en Casa. Es en el mejor de los casos, suponiendo que cada miembro de la familia tuviera un dispositivo para su uso personal, son dispositivos compartidos, ¿no? Entonces, bueno, los retos de entrada, bueno, teníamos ahí ya no contarles que teníamos retos en materia de infraestructura, ¿no? En materia de capacitación docente, en materia, hay muchos retos acumulados, ¿no? Que ya creo que se me acaba el tiempo, pero un recuento así rapidísimo de daños. 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2021. 2.9 millones de alumnos de educación media superior dejaron de estudiar por problemas económicos, ¿no? En términos de pérdida de aprendizajes todavía se están sacando algunas estimaciones, pero el Banco Mundial decía que podríamos perder 2 años en materia de aprendizajes, ¿no? Imagínense esto, ¿no? Falta ver las consecuencias a largo plazo. El próximo martes 30 se van a presentar los resultados del estudio regional comparativo y explicativo que levanta Oreal UNESCO, y les tengo la mala noticia de que México no va a haber datos para México, ¿no? Porque por temas de austeridad presupuestal no se pagó la cuota para liberar los datos, ¿no? Entonces tenemos vacíos enormes de información en un momento de crisis importantísimo, ¿no? Necesitamos entonces muchas acciones, ¿no? Para afrontar esta crisis educativa, pero además necesitamos información, necesitamos acciones articuladas por ejes de política educativa para trabajar, para trabajar en los retos que ya teníamos y que agudizó la pandemia. Necesitamos presupuestos educativos, también necesitamos hacer más análisis sobre cómo se está distribuyendo el gasto. Hay una discusión mediática que siempre importa sobre el tema de revalorización magisterial, enfocarnos en los derechos de las niñas y niños y adolescentes, el interés superior de la niñez, pero cuando eso hacemos un análisis, que es parte de lo que hacemos en Ibero, en el Departamento de Educación y desde el Faro, mis colegas, análisis de política pública, vemos que ese discurso no se traduce en presupuesto, entonces es discurso. Entonces, creo que nuestro reto como investigadores es empujar estas agendas de investigación y agendas para elaborar diagnósticos y a partir de eso poder hacer mejores propuestas. Desde la academia, quizá el impacto que podemos tener no es directo, no somos los tomadores de decisiones, pero sí podemos generar un diálogo más informado de en qué momento nos encontramos en la crisis y para dónde tendríamos que avanzar. Muchas gracias, Arce. Pues yo creo que este panorama que nos presenta Arce es pues muy alarmante, porque marca, en principio, como ya lo mencionó muy bien, el tema de las desigualdades estructurales ya de por sí, después las desigualdades educativas, este mosaico que se plantea, no todos los niños y jóvenes tienen acceso a la conexión por internet, hasta algunas familias sin luz y sin televisión. Entonces, ¿cómo se atiende la educación hoy en día ante el contexto de la pandemia? Otro gran problema es la falta de información. Con el cierre del INEE, obviamente, nos está generando información y por eso el Departamento de Educación abrió el año pasado un laboratorio estadístico. No necesitamos datos, si no los genera el gobierno los vamos a tener que generar desde la Ibero, pero pues requerimos, y bueno, se ha contado con el apoyo obviamente de nuestra vicerrectora y de nuestro anterior rector de educación, perdón, de la Ibero. Y en ese sentido vamos a mostrar algunas cosas que digamos que nos muestra el doctor Luis Medina a través de las investigaciones de este laboratorio. O sea, ya está en marcha el laboratorio y queremos reforzarlo porque alguien tiene que generar los datos. Si el gobierno mexicano, por asuntos de austeridad, decide ya no ni aplicar evaluaciones, ni saber cómo están nuestros niños, pues yo creo que nosotros sí tenemos un compromiso ético-político de impacto en políticas públicas. Adelante, Luis. Muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación a todas y a todos. Y
pues justo vamos a platicar acerca de esos productos de investigación que ha tenido el Departamento de Educación de la Ibero Ciudad de México, y justo partiendo de este compromiso de poder realizar algunas funciones que pues la verdad tocaría turno del Estado de poder asumirlas, pero no las ha podido realizar por una u otra razón. Y en ese sentido les vamos a platicar acerca de 3 investigaciones que hemos realizado, en particular el año pasado, investigaciones que han tocado diferentes estados de la República. Yo creo que si un bastión ha sido muy importante para nosotros para poder tener esta información, son las secretarías estatales que nos han apoyado tremendamente. Sin las secretarías de educación estatales no hubiéramos podido lograr estas cuotas, estas muestras que les voy a platicar. Y pues les voy a platicar justo de estos 3 proyectos de investigación. Uno primero que surge alrededor del año pasado, estamos hablando en septiembre, agosto, septiembre, fue financiado por CONACYT y por Ibero frente al COVID-19, donde lo que buscábamos era conocer qué es lo que había pasado, o qué es lo que estaba pasando al inicio de este periodo de pandemia, en 3 dimensiones: lo pedagógico, lo tecnológico y lo psicoafectivo. Pues tuvimos la suerte también porque hicimos un ejercicio donde devolvíamos a las personas que respondían los cuestionarios. No era un diagnóstico, pero era como una retroalimentación de qué es lo que nos decían. A todas las personas que contestaban y a todos los centros escolares que contestaban les dábamos un informe de regreso. Encontramos algunos datos que les voy a pasar ahorita, ¿no? La muestra fue de casi 300,000 personas a nivel nacional. Logramos una muestra, creo que muy interesante, ¿no? Inclusive comparable con otro estudio que sacaron también ahí de Mejoredu, ¿no? Y pues lo que encontramos específicamente en la parte tecnológica que les voy a platicar es un acceso que yo diría que fue resiliente a la tecnología, que nosotros pensábamos que iba a limitar, pero más bien posibilitó diferentes cosas que no nos hubiéramos imaginado que iban a suceder, ¿no? La heterogeneidad del sistema educativo nacional pues es enorme, ¿no? Y la heterogeneidad de la sociedad mexicana también lo es. Y en ese sentido encontramos prácticas del uso de la tecnología tan variadas, ¿no? Tecnología desde el uso de papel y lápiz, ¿no? O las radios comunitarias, por ejemplo, como medio de comunicación, hasta el uso de Zoom o cuestiones más sofisticadas. Pero algunos datos que yo creo que vale la pena mencionar es que encontramos que de la muestra, que solamente podían contestar personas que tenían acceso a Internet, eso es importante mencionar, solamente el 7% de quienes contestaron, que eran padres, madres, tutoras, tutores, estudiantes y docentes, contaban con suficiente ancho de banda como para tener una conectividad de Internet fluida, ¿no? Entonces imagínense eso. Por eso también se explica que después uno de los medios de comunicación, si algo le debemos en el sistema educativo nacional, si a alguien le debemos, es al WhatsApp. El WhatsApp fue el medio utilizado de manera masiva por todos los estudiantes, docentes, padres de familia, etc. Entonces, teníamos la estadística que alrededor era del 93-94% de padres, madres, estudiantes, docentes utilizaban. ¿Por qué? Porque era un medio muy ligero, que ya se utilizaba, se conocía, y les estoy hablando que comunidades tanto urbanas como rurales, como urbanas marginadas, todos utilizaron WhatsApp. Y fue impresionante. Y en ese sentido también encontramos una situación que después redunda en algunos datos que les voy a dar, pero aproximadamente una tercera parte de los estudiantes, de los docentes, de todas estas personas que encuestamos mencionaban que solamente pudieron contactarse con menos de la mitad de los estudiantes o de los docentes, ¿no? Lo que eso dificulta obviamente la posibilidad siquiera de pensar, de tener clases, ¿no? Ese es un dato yo creo que fue muy, muy importante. Y en la parte pedagógica, ¿no? Pues yo les diría ahí que más bien lo que hicimos fue reaprender para adaptarnos, no para innovar. Este momento que teníamos para cuestionar el ADN del sistema educativo, de ver si era necesario tener clases separadas de matemáticas o de primera lengua y demás, no se realizó para eso. Más bien lo que hicimos fue literalmente como si fuera agua helada, caímos a la agua helada, empezamos a sentirnos frío y poquito a poquito fuimos nadando, acostumbrándonos a esta nueva realidad y adaptamos lo que hacíamos en el salón de clases antes, pero ahora a distancia. Es decir, la tecnología funcionó como una lupa que lo que hacía era magnificaba las buenas y las malas prácticas que hacíamos. En la parte psicoafectiva, rapidísimo, en la parte pedagógica también, un ausente que fue muy interesante fue Aprende en Casa, ¿no? Más allá de la cuestión pedagógica, que ahí tenemos algunas publicaciones que pueden ustedes consultar en Educación Futura sobre la concepción pedagógica de Aprende en Casa, el uso fue bastante limitado. Encontramos que a nivel primaria
4 de cada 10 estudiantes mencionaron haberlo utilizado. Y si nos vamos ya a secundaria y a media superior, 1 o 2 de cada 10 lo utilizaron. Entonces ahí nos cuestionamos también qué tanto era el medio, digamos, como más propicio para este tiempo, pero sin duda los docentes, a pesar de todo eso, dicen que es un recurso que les gustaría que no dejara de existir, que sí les ayudó y que les gustaría que continuaran con eso independiente de la pandemia. Y la parte psicoafectiva, ahí sí les diría que fue la parte más fuerte de todo el estudio. Si hubo afectaciones en el aprendizaje, las afectaciones que hay a nivel psicoafectivo, que redundan también en estudios que ya sacó UNESCO, OMS, etc., fueron fuertísimas. O sea, lo que encontramos a nivel psicoafectivo, encontramos una estadística de que 9 de cada 10 estudiantes docentes reportaban niveles críticos de riesgos conductuales, ¿no? De, por ejemplo, tener problemas en los ritmos circadianos de sueño, de tener problemas con el consumo de sustancias adictivas, de tener problemas con el cambio de hábitos, de tener problemas de violencia intrafamiliar, de tener problemas y problemas y problemas. Este es el gran pendiente que ahora sí, digo, en las nuevas investigaciones que estamos realizando estamos viendo que poco a poco se viene recuperando, ¿no? Gracias a Dios, o más bien a la capacidad resiliente de las familias mexicanas, pero este es uno de los grandes pendientes que surgió en esa investigación. Bueno, tomen todo lo que acabo de decir, guárdenlo en un paréntesis. Todo esto cuando hicimos el segundo proyecto, que es un documental en la costa oaxaqueña, ustedes lo pueden buscar en YouTube, se llama Educar en Contingencia en la costa oaxaqueña, se queda pequeñito con la complejidad que encontramos de lo que sucedía en las comunidades rurales y urbano marginadas. La complejidad que se vivía en estas comunidades de la pandemia, la escuela era el segundo o tercer punto más importante después de todo lo que se estaba viviendo. Imagínense ustedes Chacahua, ¿no? Una comunidad que depende literalmente del turismo y que durante meses literalmente estuvo sitiada, nada podía entrar ni salir. ¿Qué van a pensar en cuestiones de educación en esa comunidad, mientras que tenían otras necesidades mucho más importantes como la sobrevivencia, literalmente? Y en ese sentido, en este estudio, de varias cosas que nos encontramos, ¿no? Fue una diversidad impresionante de alternativas, profesores que lo que hacían iban a visitar un día a la semana a cada niño por 20 minutos, ¿no? Iban rotando, independiente de que dijera la SEP o quien sea que no podían ver presencialmente, lo hacían, ¿no? O hacían, por ejemplo, un día a la semana que iban a la escuela, una diversidad impresionante. Pero sin duda yo creo que el reto más grande que develó ese documental fue el papel que tiene la escuela frente a la sociedad mexicana. Les comento rapidísimo una historia de un chiquito que él dejó de ir a la escuela porque empezó a vender cocos, ganó mucho dinero, ¿no? Inclusive nos decía con estas palabras, tuve que cambiar de proveedor 2 o 3 veces porque él no me cumplía, ¿no? Y después de eso, el chiquito lo que hizo fue un día acompañar a su mamá, ¿no? Su mamá es taxista, acompañó a su mamá a ver unos terrenitos y le dijo a la mamá, oye, ¿y si me dejas comprar este terrenito? Y la mamá dijo, ¿pero vas a poder? Pues mira, yo gano más de lo que me piden mensualmente. Y la mamá dijo, va, ándale, te apoyo. Y el niño compró el terrenito. Un niño, les estoy diciendo, 11 años. Entonces, cuando le preguntamos a ese niño, oye, ¿y vas a regresar? Y ustedes lo pueden ver en el documental, es fantástica la entrevista. Cuando les preguntamos a ese niño, oye, ¿y vas a regresar a la escuela? Pues no, ¿para qué? No tiene sentido, ¿no? El Estado mexicano, si es que así lo quiere, va a tener que reposicionar nuevamente el papel de la educación y dar nuevamente el sentido que se le quiere para las nuevas generaciones, para la formación de los ciudadanos. Está bien fuerte. Y eso nos lleva a una estadística del primer estudio que les comenté, donde ahí en particular se ve que 1 de cada 4 alumnos, así como les estoy diciendo, 1 de cada 4 alumnos pensaba ya no continuar en la escuela el siguiente ciclo escolar, es decir, este ciclo escolar. Todavía la estadística de 5.2 millones que menciona Arcelia incluye estudiantes de hasta 29 años. Todavía no tenemos la estadística real de cuántos estudiantes se metieron o no se metieron a este ciclo escolar. Eso es algo muy importante. Y finalmente un último estudio que ya no abundo por el tema del tiempo, que es de aprendizajes, que me queda un minuto más. En ese aplicamos más de medio millón
de pruebas, así, medio millón de pruebas. Utilizamos las pruebas Planea, que ya existían, para ver qué es lo que sucedía. Nos apoyaron muchos estados de la República. Y lo que encontramos fueron cosas muy interesantes, pero una cosa que todavía tenemos muchos análisis que realizar, no les puedo dar más datos al momento, pero una cosa muy interesante que vimos es que aplicamos a sexto de primaria, tercero de secundaria y último de media superior, y era notable cómo entre mayor era la escolaridad, el nivel educativo, el logro de aprendizajes iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Es decir, quienes más van a tener déficit de aprendizaje, no me gusta hablar siempre, es déficit de aprendizaje curricular. Porque si algo logramos en este tipo de pandemia son aprendizajes no curriculares. Pero aprendizajes curriculares, el que más va a tener problemas o el que tuvo mayor déficit de aprendizaje fue, en este caso, educación media superior por mucho. ¿Vale? Y que se explica también por la situación en particular del nivel. Pues bueno, con esto para darles justo un panorama rapidísimo de los 3 proyectos de investigación que hemos trabajado desde el departamento. Bueno, muchas gracias. Digamos, no voy a hacer una síntesis de lo que plantea Luis, pero es muy importante pues ir generando información, ¿no? Y realmente los estados han apoyado, además también de nuestras autoridades en la universidad. Le vamos a dar la palabra a Manuel López Pereira. Muchísimas gracias, Mercedes. Y bueno, continuando un poco con lo que mencionaba Arce, lo que mencionaba Luis, el Departamento de Educación, en conjunto con el Departamento de Psicología, hicimos un trabajo que se llamó Pedagogías Diversas, la voz de las niñas y los niños en la pandemia del COVID-19. Me gustaría empezar con 3 ejemplos que las niñas y los niños nos dieron en esta investigación. Primero tenemos a Julio, que dijo: aprendí a cuidarme solo y a hacerme responsable de mis actividades diarias junto con mi hermano. Estamos aprendiendo a estar solos, mi mamá trabaja, entonces tenemos que hacer tareas solos. Ya hasta que llega se encarga de revisarnos lo que realizamos solos. Ha sido difícil y hay veces que nos sentimos tristes, solos con ganas de llorar, pero entendemos que la mamá trabaja para darnos lo mejor. Ati dice: aprendí a leer, a sumar, a restar, fue muy fácil. Mi escuela se llama Marilú, porque mi mamá se llama Maru y es mi maestra ahorita. Y finalmente tenemos a Jenny, que nos comenta: empezó la cuarentena y cambió mis emociones. Me empezó a dar insomnio y casi no duermo. Por eso mismo cambió mi forma de comer. Lo único que me relaja es escuchar la música. Con esas historias creo que complementamos muchísimo lo que hemos hablado de la importancia de entender que hay aprendizajes, por supuesto, hay aprendizajes no curriculares, hay aprendizajes importantes en las niñas y los niños, pero también hay necesidades, y en particular necesidades emocionales que nos vamos a enfrentar mucho más adelante, y también necesidades académicas que percibimos en ese trabajo. Ese trabajo fue muy enfocado en dar esta voz a las niñas y a los niños, porque sabemos que las investigaciones o el trabajo, incluso en las escuelas hoy en día, en las primarias o en los preescolares, las decisiones que se toman son muy adultocéntricas, los toman las familias, los docentes, pero no estamos escuchando la voz de las niñas y los niños. Esto en particular, en esta investigación usamos un enfoque que se llama Reggio Emilia, que lo que permite es escuchar la voz de las niñas y los niños, entender que están aprendiendo y partir de ahí. Lo que se esperó con esta investigación en particular, les invitamos también a un podcast que hicimos que el podcast se llama Pedagogías Diversas, lo pueden encontrar en Spotify, y también hay unos videos en YouTube en el Departamento de Educación, en donde le damos herramientas tanto a los docentes como a las mamás, papás, cuidadores o cuidadoras, alternativas de qué pueden hacer. ¿Qué es lo que esperamos con esta investigación? Lo que esperamos es, ¿qué va a pasar cuando las niñas y los niños lleguen a la escuela? Lo que mencionaba Luis. ¿Qué va a pasar con los aprendizajes que tuvieron y con aquellas necesidades que tengan? Tenemos que tomar, o esperamos que el Estado tome un punto de partida a nivel educativo que permita a los docentes tener algo que hacer y retomar esas necesidades. En primera instancia, algo muy importante es reconocer y reflexionar sobre el nivel emocional que tienen nuestros estudiantes. Muchísimos niñas y niños tuvieron a alguien cercano que falleció o tienen conocimiento. En las narrativas que encontramos de las niñas y los niños vamos a encontrar acerca de nuevas formas de higiene, de limpieza, la forma como se comunican con las personas, las formas que saludan, interactúan, las decisiones que toman. Esto es muy importante en la relación socioafectiva que van a tener a partir de que regresen a la escuela.
la forma como van a interactuar y las narrativas que van a tener. También, por supuesto, va a afectar la relación que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje con las maestras, los maestros, porque ¿qué pasa cuando tienes un salón de clases con 15 niños que quieren contarte lo que hicieron, que quieren contarte esas historias, que quieren decirte lo que han aprendido? Tenemos que tener herramientas pedagógicas que les permitan a estos docentes poder dar un seguimiento. En particular, también nos dimos cuenta en esta investigación que hay una ausencia de políticas educativas eficaces que conecten virtuosamente la relación entre las familias y las escuelas. Hay una necesidad. Si bien usaron el WhatsApp como parte principal, incluso para esta investigación fue lo que más les facilitó entregarnos algunos dibujos, los que nos dimos cuenta es que no hay una comunicación o participación de la comunidad en las escuelas. Esta experiencia del COVID lo que nos dio, lo que nos permitió es darnos cuenta que también hay que reflexionar en estos cambios educativos y en la forma en cómo tomamos decisiones en que las niñas y los niños aprenden. Pero también algo muy importante que nos dio esta investigación a través de los dibujos que nos presentaban las niñas y los niños, que también lo pueden ver en la página web del Departamento de Educación del Ibero, es esta variedad de aprendizajes no curriculares que esperarías que estuvieran en la escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debo de comer? ¿Cómo lo debo de comer? Hablamos de nutrición. Hablamos de el arte, cultura, música, pintura. Muchísimas niñas y niños, y por supuesto lo entiendes, los padres de familia optaron por comprar colores y ponte a dibujar, ponte a hacer ciertas cosas, se dieron cuenta de la necesidad de la creatividad que tenían, que es algo que no tienen en la escuela. Y por supuesto hay ejemplos de niñas y niños que dicen, yo tengo historias de que aprendieron a hacer pastes, ¿no? Que aprendieron a cocinar, que aprendieron a vender cosas para ayudar a su familia porque su papá o su mamá se quedaron sin trabajo, de un espacio de un departamento pequeño de 2 cuartos con 6 personas, donde, como contaba Arce, compartían un celular o una computadora, y empezaron a hacer otra serie de actividades que les permitieron la sobrevivencia. Todo esto que estamos viendo, lo que nos preocupa en el Departamento de Educación y lo que nos pone a reflexionar es qué vamos a hacer o qué va a hacer la Secretaría de Educación Pública para retomar esas experiencias y cómo las vamos a retomar para cambiar pues a nivel curricular lo que los niños y las niñas están aprendiendo y las herramientas que les vamos a dar. También es importante reconocer que las familias han logrado fortalecer muchísimo su vínculo con las niñas y los niños, ¿no? Las niñas y los niños en el COVID-19, en particular en México, me parece que tuvieron que hacer un cambio drástico emocionalmente y de madurez que les permitió sobrellevar la situación en la que estamos viviendo. De varios dibujos que tuvimos y de varios resultados que nos dieron, nos pareció que hay que también resaltar asignaturas que no las damos por hecho, como el medio ambiente, la sustentabilidad, la educación socioemocional, también la importancia de un aprendizaje mucho más situado, ¿no? Las niñas y los niños aprendieron mejor matemáticas en su casa, ¿no? Cuando ponían la mesa o cuando tenían que ayudar a su familia a salir adelante, que las matemáticas que aprenden con una didáctica que tal vez no los motiva, no los permite entender este crecimiento o este desarrollo que van a tener. También algo que nos pareció interesante y que lo comentamos muchísimo en esta investigación es que las niñas y los niños son conocedores, tienen también saberes y los puedes compartir y tienen una simplicidad de explicar las cosas, ¿no? Entendían mucho mejor lo que pasaba con la COVID-19 y con las relaciones de higiene y salud que debían de tener que muchísimos adultos. Eso también es muy importante. También lo que se generó es una relación familiar, donde tías, tíos, abuelas, el vecino o la vecina desconocida empezó a interactuar con las niñas y los niños de la vecindad para poder ayudarse entre todos y crear un tejido social que permitiera que existieran los aprendizajes. Como comentaba Arcelia y Luis, la educación es parte fundamental del tejido social, también es parte fundamental del crecimiento y del desarrollo de las niñas y los niños. La falta de la participación y la interacción que tenían ellos, les recomiendo en verdad el podcast. Hay una parte muy importante, por ejemplo, que habla de la importancia de la amistad en las niñas y los niños. La necesidad de tener sus amigos y poder
contactarles, o la necesidad de poder hablar de sus emociones. En el podcast hablamos en particular qué va a pasar en Navidad y en Año Nuevo cuando hubo esa transición en el 2020-2021, y lo que nos permite es reflexionar a nivel educativo la agencia que va a tener la escuela en este cambio, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar estos cambios y esos ajustes, tanto curriculares como socioafectivos? ¿Y cómo vamos a permitir? Porque nos parece que a partir de esta investigación las familias van a querer participar mucho más en la escuela. ¿Por qué? Porque han visto que las niñas y los niños tienen habilidades y competencias que pueden realizar en sus casas y que en las escuelas a veces son limitados por solamente usar un texto educativo y que la profesora siga ese texto, ¿no? No les permite desarrollar otra creatividad o otras formas de aprendizaje. Y también lo que nos permite ver esta investigación es que tenemos que crear nuevas herramientas y nuevas formas de formar a nuestras maestras y nuestros maestros, no solamente con esta tecnología que hablamos. La tecnología, los dispositivos pedagógicos, no solamente es el internet o un WhatsApp, también es el uso de un lápiz y un papel, pero de manera adecuada. Esperamos en esta investigación, que es mucho más enfocada a la voz de las niñas y los niños, que esto nos dé herramientas para tomar decisiones tanto de política pública como también decisiones de formación de docencia, y también nos permita ver que las escuelas pueden tener decisiones autónomas y autogestoras conforme a los contextos en los que se encuentran. Y esto permitirá que las niñas y los niños se desarrollen de diferente manera, ¿no? Y de diferente espacio. Gracias, Nacho. Muchas gracias, muy puntual, muy inglés acá mi colega. Bueno, yo quiero resaltar como dos cuestiones. Uno es el tema del vínculo pedagógico. Yo creo que ese es un problema central. La función de la educación es la socialización. La función de la educación es la formación del ciudadano. Y ese vínculo pedagógico, digamos, con la escuela, hubo una ruptura como muy fuerte de que estamos tratando de observar cómo se va a reconfigurar. Lo que yo planteo a mis alumnas de educación es que no podemos regresar del salón de clases como si no hubiera pasado nada, porque sí pasaron cosas, ¿no? Y entonces en estos primeros encuentros, pues son encuentros de convivencia, más bien de la situación de vida de nuestros estudiantes. Entonces, esta cuestión del vínculo me parece como muy central. Otro aspecto es que se aprende a lo largo y ancho de la vida. La escuela tiene una función, y su función es la socialización, pero se aprende en diversos espacios sociales. Y esa es como una ventaja, entre comillas, del coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños tuvieron que interactuar con otras personas, desarrollaban saberes familiares, y también se observa lo que plantea Luis, el tema de la violencia y demás. O sea, tenemos que estar con este mosaico que planteó, no solamente en cuestiones de escuela, sino en cuestiones de tipo de familias, quién sí contribuyó en los niños, quién o no se preocupaba por los chiquillos, por los jóvenes, qué están haciendo los adolescentes. O sea, como parte de una familia, nosotros mismos observamos qué pasaba con los niños. En fin, una serie de cosas, no me quiero meter ahí, sino centrar más la investigación. Entonces tenemos el tema del vínculo, el tema de que se aprende a lo largo y ancho de la vida, que se aprende en diversos espacios sociales, y eso es el gran aporte de la investigación de Manuel, ¿no? Cuáles son los sentires de los niños, qué están aprendiendo, qué dicen los padres de familia. Acá tenemos los datos duros. Nosotros así le decimos, datos duros es cuántos niños van a dejar la escuela, van a abandonar. No planteamos el tema del abandono, sino va a excluir la escuela. Ya Arcelia lo mencionó muy bien, 5.2, pero por otra parte tenemos que 1 de 4 niños y jóvenes piensan abandonar la escuela, y esto se va a observar en el siguiente ciclo escolar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de construcciones y mediaciones es necesario construir? Pero por otra parte, el Estado mexicano, y así lo plantea el artículo 3º constitucional, debe garantizar el derecho a la educación desde la educación inicial a la educación superior. Entonces, estamos en un momento crítico. Aprende en casa 1 y 2, 3 años que no funcionó, pero igual como lo plantea el estudio de Luis, lo consideran importante, por si yo quiero consultar
dato o una información mucho más fina, ¿no? Entonces queremos abrir al público si tiene una o dos, tres preguntas, y después les voy a dar 2 minutos a mis colegas para que nos den 3 ideas centrales de sus aportes y estudios. Bueno, adelante. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Tendría una pregunta para cada quien, pero por falta de tiempo, confío en ver el video después, tener allí yo manera de aclararlo. Pero, doctor Manuel, no escuché bien el nombre del enfoque con el cual hicieron esto de pedagogías diversas, la voz de las niñas y los niños. Mencionó el nombre del enfoque, no lo entendí. Sí, es el enfoque Reggio Emilia. ¿Me la podría deletrear, por favor? Sí. Si quieres te lo paso rápido, te lo sigo. ¿Sí? Sí. Gracias, doctor. Sí. Muchas gracias, a todos, de verdad. Pero puedes explicar un poco, bueno, esta sería una primera pregunta, pero sí es importante. Sí, podría. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Buenos días. ¿Qué pasa? Bueno, me presento, soy Jesús Villanueva de Liberación. ¿Qué pasa con los niños que viven situaciones de violencia en casa y después del COVID llegan a un doble encierro? Digamos ahora de las personas LGBT, de las niñas que sufren algún otro tipo de violencia machista o de género. ¿Cómo se han planteado el cómo retomar algún tipo de, pues de terapia para ellos después de? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les pediría que rápidamente tuvieran una respuesta. Es que estamos por el tiempo, no es que sea Sí, yo creo que las dos preguntas ahí. ¿Quieres que inicie? Sí, mira, en particular Reggio Emilia lo que busca es escuchar a las niñas y a los niños. Tiene un poema muy conocido que es 100 lenguajes del niño. Lo que busca es que sean creativos. Es una escuela italiana y que lo que busca es su creatividad, que aprendan lo que quieren aprender, es muy autónomo, es muy interesante. Y también usamos lo que se llama enfoque mosaico para la investigación, que es el uso de dibujos, fotografías, para pudieran expresarse, ¿cierto? Para que pudieran comunicarnos. Entonces, te pasaré la información para que tengas. En el caso de la violencia de las niñas y los niños, de hecho, trabajamos en conjunto en un programa para ayudar a las profesoras y profesores, para tener herramientas de reconocimiento. Es muy importante que veamos que también hubo mucha violencia de género, muchísima violencia de género en las casas. Las niñas y los niños veían esto, veían frustraciones de los adultos, y sí generó una situación de preocupación entre las maestras y los maestros. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos que dar herramientas a los profesores, a las escuelas para que suceda esto. También el Estado que tiene que tomar decisiones, porque la forma en que trabajamos la violencia de las niñas y los niños en México necesita muchísimo trabajo. Necesita muchísimo trabajo repensar qué hacemos cuando en la escuela se vive una situación difícil en la casa, ¿no? No tenemos a veces las herramientas o las psicopedagogas en cada escuela. Tenemos muchísimos problemas. Las niñas y los niños más afectados son las niñas y los niños con discapacidad también. Son niñas y niños que programas como SAER, como los CAM también están limitados. Entonces hay una tarea difícil por delante, pero creo que no es imposible. Gracias, Manuel. Le damos 2 minutos a veces para que nos apuntale algunas cuestiones. Sí, de estas preguntas que comentaba, ¿no? La escuela es importante, ¿no? Si bien hubo aprendizajes no curriculares y demás, lo que han mencionado mis colegas con los estudios que se han realizado, que sabemos que es una parte importante, sin duda hay una responsabilidad del Estado de hacer de la escuela un espacio inclusivo, un espacio para aprender, ¿no? Y aquí, ahorita la pregunta que contestaba Manolo, ¿no? Es un espacio donde se puede crear agencia y capacidades. Entonces, ahí mi anotación sería el tema de lo que tenemos que pedirle al Estado mexicano, la responsabilidad que tiene de tener intervenciones específicas de apoyo, ¿no? Para el trabajo con todos y todas las niñas. Hay una responsabilidad para trabajar, ya lo sabemos, hay como muchos retos, ¿no? La parte socioemocional, la parte de tutorías, la parte de contar con los profesionales y las profesionales en las escuelas para trabajar esta contención, ¿no? Que no existía y que está en la parte, porque en el currículo hay una parte que
que apela a lo socioemocional, pero ahora sabemos que es importantísimo. Entonces, para ello necesitamos una reorganización de las escuelas, ¿no? También necesitamos darle más autonomía a las escuelas. Se tomaron decisiones desde el ámbito federal, considerando que las escuelas eran homogéneas, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, hay distintos arreglos dependiendo del tipo de escuela, la localidad, la matrícula. Entonces, algunos profesores, otros de los estudios que realizamos fue hacer, hicimos grupos focales, con profesores y profesores de todo el país, de todos los niveles, para ver cómo estaban viviendo inmediatamente después de que se anunció el encierro, ¿no? Por ahí de mayo, junio, levantando grupos focales, y nos decían, bueno, mucho me hubiera servido que la autoridad a más alto nivel no me estorbara, me dejara hacer cosas, ¿no? Entonces yo tenía que seguir reglas, mandar evidencia de que estaba trabajando, fotos, y cumplir una serie de cosas administrativas que en el momento de la pandemia no me ayudaban, no estorbaban, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar de otra forma. Mercedes lo mencionaba con el tema de los vínculos. También la pandemia deja en claro, o sea, no vamos a regresar, no podemos regresar al estado que estábamos antes, ¿no? El reconocimiento de que las familias son importantes en la educación, ¿no? Y que su participación es muy importante, o sea, no podemos dejarlas de lado. El reconocimiento que las voces de los profesores importan, que las voces de los niños importan, ¿no? El reconocimiento del trabajo colegiado, ¿no? Hay una serie de cosas que seguramente, con el tema de la tecnología, llegó para quedarse, ¿no? Tenemos que romper esa brecha digital, tenemos que invertirle. No todo es presupuesto en la educación, ¿no? Es tema de organizarnos y todos somos responsables, ¿no? Y desde la investigación también tenemos una responsabilidad por generar esta información y tender los puentes entre tomadores de decisiones y distintos actores. Gracias, Luis. Adelante, 2 minutos. Pues ya para cerrar rapidísimo, justo como 3 reflexiones. Una primera es que más que nunca yo creo que tenemos que pensar más bien en intervenciones compensatorias, no pensar en esta lógica de a todos darle exactamente lo mismo, ¿no? Porque eso no va a servir, ¿no? Y menos en este tiempo. Y al respecto hay una experiencia muy linda de unos chicos coordinados por Sebastián Guevara, unos chicos del MIT, que lo que están haciendo en México es hacer un programa de tutorías gratuito para algunos estudiantes que así lo requieren, ¿no? Entonces ha sido un programa bastante exitoso y justo es un ejemplo de las acciones compensatorias que se tienen que hacer. Un segundo punto, yo creo que ya lo mencionó también ayer Celia, es la importancia que es en política pública más en este momento que se dé autonomía y se confíe en las escuelas, es decir, que sea de abajo para arriba y no de arriba para abajo, ¿no? Que se empodere también a todas las comunidades escolares. Y al respecto también allá hay una cosa bien fuerte, ¿no? Porque no se está dando tiempo también para hacer una reflexión de los aprendizajes de este tiempo. Y aunque Arce mencionaba hace poquito que la tecnología llegó para quedarse, pues yo no lo sé, la verdad. En algunos estudios que estamos haciendo, ¿no? A nivel micro, en unas prepas, lo que hemos encontrado es que la capacidad de affordance, o sea, de cambiar el pensamiento docente de la tecnología, está terriblemente limitada. Hay profesores que ahorita siguen exactamente como estaban antes de la pandemia, o no sé cómo decir, ¿no? Y en cambio otros que justo hicieron estos procesos como de comunidades y demás, sí cambiaron su pensamiento a partir de la tecnología, ¿no? Entonces, ahí hay también una necesidad de un espacio como de reflexión para que todo lo que se logró se termine. Y finalmente, yo creo que el punto más importante, que siempre nos lo decía autores como don Pablo Latapí, ¿no? Que siempre la finalidad de la escuela, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en este punto, como decía Sugata Mitra, lo importante no es pensar en el cómo se hacen las cosas en las escuelas, sino en el para qué se hacen las cosas en las escuelas, y es un perfecto momento para poder cuestionarlos qué es lo que vale la pena aprender y qué es lo que nosotros queremos realmente de la escuela, ¿no? Justo para ver que esto no curricular yo creo que es mucho más curricular que lo curricular que tenemos ayer. Bueno, 2 minutos para cerrar. ¿Sí? ¿Cómo vamos? No, yo creo que lo que nos queda es lo que he comentado, lo que hemos comentado, ¿no? El Departamento de Educación me parece que consideramos que los datos nos sirven. La investigación educativa es muy importante para la toma de decisiones. Y toma de decisiones desde la maestra preescolar. Nuestra idea siempre es, la maestra de preescolar puede leer nuestras investigaciones y tomar decisiones certeras de qué puede hacer en el salón de clases.
pero también las personas que toman estas políticas públicas, las que toman decisiones, pueden leer estas investigaciones y se pueden acercar a la realidad social y lo que está pasando en las escuelas. Creo que es lo que hacemos, ¿no? Nos interesa muchísimo que estas voces sean escuchadas, en particular en mi investigación es la niña y los niños, ¿no? Tener su visión, ver qué aprendieron, y creo que lo que necesitamos es solamente seguir por ese camino, ¿no? Dar esta información, dar estos datos y ser propositivos, soluciones. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que sigue? Porque no podemos parar, ¿no? La educación es parte fundamental del tejido social. Muchas gracias. Pues con esto vamos a dar por terminado ahora sí que para concluir en tiempo y forma. Invitamos realmente a revisar la página del Departamento de Educación, los resultados de las investigaciones. Y bueno, pues es para nosotros realmente, vuelvo a señalar, un placer y un honor estar aquí. Una pregunta, ¿cuentan con el material impreso, con algún libro? Sí, tenemos varias publicaciones de ¿Están aquí las afuera? investigaciones. En el stand H21.